Aquella mañana, los cuervos no dejaron de volar en círculos sobre la colina donde excavamos, y juro que uno de ellos tenía media cara humana, como si la piel de algún cadáver desenterrado se le hubiera adherido al pico o como si arrastrara una maldición consigo, una advertencia silenciosa que ninguno de nosotros supo interpretar a tiempo, cegados por los hallazgos y por esa arrogancia con la que creemos que todo puede ser comprendido, catalogado o archivado. Mi llegada a Petrova fue al amanecer, cuando el tren de vía estrecha que cruzaba las aldeas del valle se detuvo bruscamente en una estación desierta, con los cristales empañados, y aunque estaba acostumbrado a trabajar en condiciones hostiles, había algo en la quietud del paisaje, en el modo en que los árboles parecían inclinarse hacia el suelo como si escucharan algo bajo la tierra, que me hizo enrollar la bufanda con más fuerza al cuello y caminar con paso contenido, como si cada paso fuera una intrusión en un terreno que no me pertenecía. Fui recibido por un historiador local, un hombre enjuto de rostro ceniciento llamado Valentín, que hablaba con un acento arrastrado y que evitaba pronunciar nombres propios cuando se refería a los difuntos, como si temiera que al nombrarlos los trajera de vuelta, y con él recorrimos el camino hasta el claro en lo alto de la colina donde el equipo de excavación, arqueólogos, estudiantes, técnicos del Instituto Forense y un par de obreros del pueblo, ya había delimitado el perímetro, marcado por estacas rojas y cintas blancas, rodeado por una valla hecha con andamios herrumbrosos y lonas que apenas detenían el viento gélido que bajaba desde las crestas más altas. Mi labor allí consistía en verificar restos humanos encontrados en fosas poco profundas, supuestamente pertenecientes a ejecuciones cometidas en 1944, durante los días en que los partisanos locales resistieron el avance de los regimientos soviéticos a través del valle, y aunque había ya varios esqueletos identificados en las primeras jornadas, todos con signos claros de ejecución, nada nos preparó para lo que ocurrió en el tercer día, cuando la pala de un joven voluntario llamado Bogdan golpeó algo que sonó a metal. Excavamos alrededor retirando con paciencia las capas de limo, raíces y hojas descompuestas que envolvían aquel objeto enterrado en horizontal, y lo que emergió ante nuestros ojos fue un ataúd macizo, de madera ennegrecida por los siglos, con grapas de hierro forjado que lo sellaban por completo, incrustadas en forma de espiral concéntrica, como si su función no fuera proteger al de dentro sino mantenerlo confinado, y a lo largo de su superficie aparecían símbolos tallados con una precisión que no correspondía a ningún periodo histórico que conociéramos, ajenos al arte sacro, ajenos a lo militar, ajenos incluso a las costumbres funerarias locales documentadas. Cuando intentamos moverlo, el suelo vibró brevemente bajo nuestros pies, como si nos avisara de que nos detuviéramos, pero ya era tarde, porque uno de los obreros, al ver la indecisión del supervisor, tomó una palanca y empezó a forzar las grapas, y fue entonces cuando Doru, el obrero más viejo del grupo, dejó caer la pala, se quitó el sombrero, sin alzar la vista, murmuró con un hilo de voz, «Eso es un Mormantes trigoilor», y aunque ninguno de los presentes entendió el significado exacto, el tono con el que lo dijo bastó para que todos, incluso los escépticos, sintieran un escalofrío. Le pregunté qué significaba, y él, con las manos entrelazadas, dijo que era un tipo de enterramiento reservado para aquellos que no debían volver, para los que perecieron sin alma o con el alma desgarrada, y cuyo cuerpo no puede pudrirse, solo permanecer encerrado mientras las marcas sagradas se mantuvieran intactas, pero el supervisor, impaciente y molesto por la superstición, lo mandó callar y ordenó abrir el ataúd. Al separar la tapa, lo primero que notamos fue la ausencia de olor, lo cual no era normal, pues incluso los cuerpos momificados por el paso del tiempo suelen exhalar una pestilencia ácida, pero aquel cadáver parecía dormir en silencio, encogido como un feto, con la piel reseca pero entera, las extremidades envueltas con alambres oxidados incrustados en la carne, y la boca cosida con cáñamo endurecido, tenso, en una línea perfecta que sellaba los labios con una fuerza innecesaria, salvo que se temiera que al abrirse, no solo saliera aire, sino algo más antiguo y más peligroso. Los ojos seguían húmedos, no me refiero al brillo vítreo de la descomposición ni al reflejo de la linterna en el globo ocular reseco, sino a un líquido denso, transparente y reciente que empañaba las órbitas, como si acabaran de cerrarse hace minutos, como si la criatura, el hombre o lo que fuera, hubiera sido consciente de que por fin alguien había roto su prisión. Esa noche, los perros del pueblo desaparecieron, nadie escuchó ladridos, nadie los vio cruzar el bosque. El tercer día desde el hallazgo,
mientras aún discutíamos cómo transportar el ataúd hasta el almacén del Museo Etnográfico de Maramure y varios técnicos esperaban refuerzos logísticos desde Sighetu Marmagiey, una tormenta se desató con una violencia que ninguno de los ancianos del pueblo recordaba haber presenciado antes, una furia súbita y despiadada que desgarró el cielo con una sucesión de relámpagos sin trueno, y en cuestión de minutos, los caminos quedaron convertidos en zanjas de lodo. Espeso, los árboles más altos se rompieron por la base como si fueran tallos podridos, y el único puente de madera que unía Petrova con el resto del valle fue arrastrado por la corriente que bajaba del arroyo Turbulata, desbordado y oscuro. No tardamos en comprender que algo no iba bien, que aquella tormenta no era normal, que la atmósfera estaba contaminada, como si el aire se hubiese vuelto más pesado, más antiguo, de otra época, y cuando intentamos contactar por radio con los otros campamentos, las señales estaban distorsionadas, envueltas en un zumbido grave que parecía surgir desde el suelo mismo, y aunque varios buscaron explicación en fallos eléctricos o interferencias provocadas por la tormenta, había algo en ese sonido que me recordaba a un sonido demasiado grave para ser humano, demasiado articulado para ser viento, demasiado constante para ser azar. A la mañana siguiente, hallaron a Doru, su cuerpo colgaba de una cruz metálica en el cementerio viejo, una estructura oxidada que los pastores evitaban desde hacía décadas por miedo a los fuegos fatuos que se encendían entre las tumbas, y lo más espeluznante no fue su posición ni la expresión de espanto en su rostro, sino el estado de su cuerpo, completamente desollado, sin un solo centímetro de piel, y aún así intacto en su postura, con la musculatura expuesta, y el tórax abierto como una flor marchita, dejando a la vista una cavidad vacía, seca, imposible de concebir sin herramientas quirúrgicas, como si algo lo hubiera vaciado desde dentro hacia afuera, succionando cada fibra con paciencia. La escena fue tan estremecedora que 2 estudiantes abandonaron el campamento en cuanto la vieron, y cuando el operador de Yorradar, un alemán de rostro pétreo llamado Lucas, desapareció sin dejar rastro, y al día siguiente encontramos su cuerpo bajo el campanario, en la misma posición y con la misma ausencia de vísceras que el más viejo, supimos que no se trataba de una coincidencia ni de algún lunático del bosque, sino que habíamos liberado algo que nunca debió ver la luz del día. Cada noche se escuchaban pasos sobre los tejados, sobre las vigas, sobre las paredes, como si aquello que cazaba no pisara el suelo, y en la tercera noche la vi, o al menos vi su silueta, arrastrándose por el techo inclinado de la escuela donde nos refugiábamos desde que los alojamientos del campamento fueron destruidos por la lluvia, y su cuerpo se movía de una forma que era a la vez humana y completamente ajena a lo humano, con los miembros torcidos como ramas, con las costillas marcadas bajo una piel que ya no era carne, sino una mezcla de escamas secas y cicatrices antiguas, y lo peor fue comprobar que caminaba boca abajo, con la cabeza torcida hacia atrás, y que no tenía uñas, sino falanges afiladas y negras, carbonizadas. No hacía ruido, no jadeaba, no bufaba, no gruñía, avanzaba lentamente, como si pudiera oler nuestro miedo a través de las paredes. Fue Bogdan quien propuso huir al amanecer, aprovechando que los caminos podrían ser atravesados en los vehículos todoterrenos si usábamos las laderas bajas del este, y aunque sabíamos que cualquier intento de salida podría ser peligroso, todos aceptamos, porque quedarse era peor. Cargamos 2 camiones con lo necesario y partimos al alba, con el cielo aún cubierto de nubes, y a medio camino por la curva del paso de Oprla, un rebaño de cabras bloqueaba la carretera, pero lo extraño no fue que estuvieran allí, sino que estaban sin vida, rígidas, y cuando uno de los conductores intentó rodearlas, el camión volcó en la zanja, rompiendo la fila y bloqueando la retirada. Y entonces la vimos, la criatura estaba allí, en mitad de la carretera, de pie, inmóvil, con la piel cubierta de algo que no era barro ni plasma, sino una capa translúcida que brillaba como resina quemada, y aunque no se movía, su mera presencia paralizaba, como si su mirada nos hundiera en una oscuridad interior donde ya no existía el tiempo, solo la certeza de que era nuestro turno, de que nos había alcanzado, y por un instante tuve la certeza de que ya sabía quiénes sobrevivirían, y quiénes no. Corrimos, yo fui uno de los 3 que logramos alcanzar la iglesia del siglo XVII, una construcción de piedra, donde las historias aseguraban que lo impuro quedaba fuera, sin poder cruzar el umbral. Nos equivocamos, porque esa noche, cuando cerramos las puertas, encendimos los candelabros y nos ocultamos en el altar, escuchamos los pasos sobre la bóveda, sobre los vitrales, sobre la piedra, comprendimos que aquella cosa podía cruzar los límites sagrados sin vacilar,
que la piedra tallada con salmos y las cruces ennegrecidas por el tiempo no significaban nada ante su voluntad de cazar. Cuando el eco de su arrastre descendía por las columnas supimos que no quedaba otra salida que el fuego. Porque sabíamos que no podíamos esperar otra noche más, que el amanecer no traería consuelo ni redención, y que si no actuábamos, no quedaría nadie para contarlo. Nos movimos con torpeza entre los bancos antiguos, arrancando las telas del púlpito, empapando las maderas con aceite ceremonial y rompiendo una de las lámparas colgantes del altar mayor para improvisar una antorcha, y mientras lo hacíamos, pequeñas motas que caían del techo. Encendimos las llamas, el fuego rugió con violencia entre los reclinatorios, entre los libros mojados en aceite, entre los marcos de santos ennegrecidos por el humo de siglos, y por un instante el templo pareció gritar desde sus entrañas, porque cuando las primeras lenguas de llamas tocaron el cielo raso, la criatura se dejó caer desde el ábside como una marioneta grotesca que hubiera esperado justo ese momento para revelarse, y lo que ocurrió después lo recuerdo sin sonido, como si el mundo hubiera perdido su capacidad de emitir ruido, porque cayó entre las llamas sin gritar, sin resistirse, sin sacudirse siquiera, como si hubiese estado esperando ese final desde que fue encerrada siglos atrás, y sin embargo no era resignación lo que leía en su rostro, si es que se podía llamar rostro a esa máscara de piel reconstituida y huesos desordenados, sino algo más profundo, una especie de comprensión gélida, un juicio que se ejecutaba a sí mismo, y lo peor fue que no cerró los ojos, sino que los mantuvo fijos en mí. Las llamas consumieron su carne, pero siguió moviéndose, porque cuando el cuerpo cayó sobre el altar en llamas y se partió por la mitad como una fruta madura, algo dentro de él se agitó, algo que se había mantenido oculto incluso para esa abominación externa, una criatura dentro de otra criatura, una simbiosis imposible, una especie de organismo primario que habitaba la cavidad torácica como si fuera su cuna, adherido a las costillas negras con una membrana viscosa que latía a destiempo, una masa pálida y gelatinosa con forma vagamente fetal, carente de rostro, pero con una pequeña hendidura que se abría y cerraba en espasmos como si intentara pronunciar un nombre, y entonces comprendí que eso era lo verdadero, lo que no debía haber despertado, lo que usaba al estrigo y como cáscara para moverse. No sé qué fuerza me empujó a actuar, tal vez el miedo, pero agarré la cruz de hierro que había caído del altar, aún caliente, aún humeante, y la hundí en el pecho abierto del cadáver hasta hacerla crujir contra la piedra del suelo, y cuando la masa pálida estalló en humo blanco, sentí que algo salía también de mí, como si parte de mi aliento hubiese sido reclamado por ese ser desde que formé parte de su liberación sin saberlo. Después vino el ejército, camiones sin insignias, helicópteros que sobrevolaban el pueblo, hombres que descendieron con trajes herméticos, sellaron la zona y nos arrastraron fuera de la iglesia calcinada sin pronunciar palabra, sin permitirnos hablar entre nosotros, y los 3 supervivientes fuimos separados, interrogados por agentes, conducidos a clínicas fuera del país, analizados durante semanas, tratados con medicamentos, y cuando finalmente me dejaron volver a casa, me entregaron una carta de confidencialidad, una cruz ortodoxa de madera nueva, y una advertencia silenciosa en forma de mirada. Nunca más supe del resto del equipo, y Petrova desapareció de los mapas de acceso civil, fue absorbida por un programa de restauración ecológica que impide la entrada a toda persona no autorizada, y donde antes había casas de madera, hay ahora una falsa iglesia reconstruida con hormigón y cámaras ocultas en las figuras de los santos. Yo sobreviví, sí, pero no intacto, porque desde aquella noche tengo hemorragias en los ojos cada luna nueva, sin causa aparente que brota desde dentro y mancha mis párpados como si llorara por lo que no puedo recordar del todo, y aunque me esfuerzo en convencerme de que fue un episodio aislado, una pesadilla inducida por sugestión masiva, cada noche de luna nueva despierto sobresaltado, temblando, sabiendo que soñé con la criatura, pero no como antes. No caminaba hacia mí, caminaba dentro de mí. Y cada vez que me miro al espejo descubro mis ojos más oscuros, más hundidos, más llenos de tristeza, temo que no la destruí del todo, que una parte suya se quedó, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.